Muy buenas tardes, muy buenas primero que todo. Mi nombre es Nivel Quiñones y le vengo a exponer una pequeña presentación sobre fenómenos ondulatorios. No es más se diga, sigamos con la investigación. ¿Qué son los fenómenos ondulatorios? Bueno, los fenómenos ondulatorios son una parte importante del mundo que nos rodea. Dice, a través de ondas que nos llegan, los sonidos como ondas que percibimos, la luz, entre otras. Se puede decir que a través de las ondas recibimos casi toda la información que poseemos. Bueno, a partir de este análisis de fenómenos ondulatorios tan sencillo como las olas que se extienden por una charca o las sacudidas que se propagan por una cuerda tensa, trataremos de estudiar las características generales de todos los movimientos ondulatorios en la siguiente presentación, lo cual es, vamos a tratar de ahondar en, en una forma breve. No vamos a profundizar porque dado que cada tema es un tema muy extenso y si profundizamos pues nos tardamos mucho y el video sería demasiado largo. No más se diga, sigamos. Bueno, en esta presentación nosotros vamos a estudiar lo que es reflexión, refracción, interferencia y difracción, polarización, principio de superposición y ondas estacionarias. Bueno, la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en el que se propaga después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por leyes, en este caso, como es el caso del rayo incidente, el reflejado y el normal de la superficie en el punto de incidencia que están en el mismo plano, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver eh, el ángulo de incidencia y de reflexión son ángulos iguales. Como lo podemos ver que la onda llega, la onda que podemos ver en la parte izquierda se está proyectando en una superficie, la cual en ese momento hace un determinado rebote. Pueden ver que toma casi un mismo ángulo, lo que quiere decir, en teoría, que tienen esa misma punto de incidencia en el plano. En este ejemplo, por ejemplo, un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal, formando un ángulo de 50 grados, con lo normal, sabiendo que a la derecha del dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados. Dice, determina la dirección del rayo después de reflejarse en este ángulo de espejo. Recordemos que los ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados. Teniendo en cuenta que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son el mismo, la ley de reflexión dice que las normales forman un ángulo de 90 grados con cada uno de los espejos y que la suma de ángulos de un triángulo, rectángulo o no es de 180 grados. Podemos realizar el siguiente dibujo que contiene la dirección del rayo reflejado y el ángulo del espejo, como lo podemos ver en la parte izquierda. Podemos ver la parte del espejo que está reflejando en el ángulo de 50 grados, el cual se refleja en el espejo formando un ángulo de 180 grados, 130 grados, perdón. En la parte de acá arriba también podemos ver un ejemplo más claro de la proyección del tipo de luz, como es la aplicación del tipo de reflexión. Refracción. ¿Qué se denomina refracción de una onda o cambio de dirección y de velocidad que experimenta esta cuando pasa de un medio a otro medio en el que se puede propagarse? El rayo de incidente, el refractado y la normal de la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Para eso tenemos la siguiente, y nos basamos en la ley de Snell, la ley de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia que se simboliza con este símbolo que es una I con un puntico en la parte de arriba. Y el de reflexión con una R con un puntico arriba. Y las velocidades de las ondas en los medios uno y 2 que son velocidad uno y velocidad 2 según. ¿Esto en qué se calcula? Pues, se calcula con el seno
Se encierra entre paréntesis y la letra I con el puntico encima. Y lo dividimos entre el seno con la R y el puntico arriba, con la velocidad y luego, perdón, luego esto nos dará una igualdad de velocidad 1, lo dividimos entre la velocidad 2, lo cual nos dará n a la 2 a la punto 1, siendo n 2.1 el índice de refracción, o sea, el punto refractado en el cual está incidiendo dicho, dicho fenómeno en el cual se está refractando la onda. Ejemplo 2. Dice, la refracción ocurre cuando una onda pasa de un medio con una determinada velocidad a otra con una distancia. Observemos que en la imagen de la izquierda que cuando la velocidad 2 es menor a velocidad 1, el rayo se acelera a la normal. En la imagen de la derecha nos veremos que cuando la velocidad 1 es menor a la velocidad 2, la dirección de propagación se aleja. Si me entiende, comienza a deformarse o a tomar un ángulo totalmente diferente. Ejercicio 2. Una onda cuya longitud de onda es de 45 centímetros se propaga en un medio a una velocidad de 1.2 metros sobre segundo. Al cabo de cierto tiempo alcanza un segundo medio con un ángulo de incidencia de 35 grados y cambiando su longitud de onda a 10.2 centímetros determina la frecuencia de la onda, el ángulo de refracción y el índice de refracción del segundo medio respecto al primero. Obtenemos los datos. En el medio 1, la longitud de ondas es igual a 1, más o menos 45 centímetros, igual a 45 a 10 a la menos 2 metros. La velocidad de la onda, velocidad 1, es más o menos a 1.2 metros sobre segundo. Ahora, miremos en el medio 2, que la longitud de onda es de 2 a la 10 a la punto 2, igual a 102 por 10 a la menos 3 metros. El ángulo de incidencia sería de unos 35 grados, lo cual nos daría de 0.61 radianes. Acá en el siguiente podemos ver la fórmula con la cual nosotros podemos proceder para calcular y sacar dichas cálculos que nos está brindando el ejercicio. Tengamos en cuenta que la frecuencia depende exclusivamente de la frecuencia del foco y no del medio en la frecuencia de la misma, tanto en el primero como en el segundo medio. Dice, por otro lado, para determinar el ángulo de refracción, podemos usar la ley de Snell de refracción, que sería el seno, la formulita que siempre vamos a tener en cuenta, sería el seno de I, velocidad menos 1, la dividimos y así podemos encontrar dicho cálculo. Dice, aunque no conocemos la velocidad 2, podemos determinar sabiendo que la frecuencia es la constante en ambos medios, quedando de la siguiente forma, como se explica en la siguiente fórmula que podemos visualizar en esta parte. Ahora, estamos en disposición de calcular el ángulo del refractado, según si aplicamos la siguiente fórmula, podemos obtener el resultado, el cual se los presento en el ejercicio. Y por último, finalmente, nosotros acá podemos tener la refracción del segundo medio respecto al primero. Ahí me disculpan por no dejarlo ver el ejemplo, pero es que es el video que estoy grabando y pues no deja permitírselo ver. Interferencia. Dice, es la superposición de dos o más ondas que tiene lugar en un punto, cuando es alcanzado por varias ondas a la vez. Ustedes pueden ver más o menos cuando nosotros lanzamos una piedra a un estanque o un pozo a cualquier parte, vemos que se forman unos pequeños círculos, los cuales se van encontrando unos con otros. Bueno, es un tipo de onda de interferencia. Ellas chocan, pero no interfieren en sí. O sea, nosotros podemos ver y visualizar de que su curso sigue normalmente.
Aquí nos dice que se observa la diferencia de lo que ocurre con los cuerpos rígidos. Varias ondas pueden pasar simultáneamente por el mismo punto. Asimismo, una vez que se ha producido la interferencia, los movimientos ondulatorios continúan su propagación separadamente, o sea que no inciden o no se chocan, aunque sea, no vemos ese grado de interferencia, sin experimentar ninguna modificación ni en la energía en la cantidad de movimiento que tenía antes en la interferencia. Como se lo había explicado, el ejemplo de cuando lanzamos una roca a un determinado lago o un pozo. El ejemplo 2 dice, basándose en el desarrollo para ondas coherentes de igual amplitud y fase, determina la expresión de la interferencia de dos ondas coherentes de igual amplitud pero de distinta fase. Primero que todo vamos a calcular los datos del problema. El problema no nos proporciona ningún tipo de dato. Simplemente nos permite basarnos en el desarrollo seguido del apartado para determinar la expresión de la interferencia de ondas coherentes de igual amplitud y fase. Permitiremos que dos ondas de las características señaladas que se encuentran a x1 a 1 metro del foco de la primera, a x2 metros del foco de la segunda. Y aplicamos el principio de la superposición como lo había comentado anteriormente. Acá podemos ver la fórmula con la cual nosotros podemos calcular. Eh, no se las explico muy a fondo porque en la parte práctica, pues, más que todo es un ejemplo que tomé de un determinado libro, pues siempre es un poquito largo con términos un poquito más complejos. Pero si podemos ver aquí, podemos ver a Y1, que es igual a por el seno. Podemos ver W por T, que ya hemos trabajado en las clases anteriores también, con esas fórmulas, y pues así sucesivamente podemos calcular. Y en la parte de acá arriba podemos ver y tener la fórmula con la cual nosotros podemos trabajar para calcular este tipo de fenómeno. Sigamos. Difracción. La difracción. ¿Qué es la difracción? La difracción es el fenómeno por el cual una onda que atraviesa un obstáculo por un orificio pequeño se distorsiona y se propaga en todas las direcciones de dicho orificio. En este apartado vamos a estudiar las características de dicho fenómeno y las condiciones que lo hacen posible. Descripción, dice, un ejemplo más claro, pues tome este ejemplo. Imaginemos que un haz de partículas, como podría ser una ametralladora de paintball, si apuntamos hacia una pared, las bolitas de pintura estallarán en la pared, dejando una marca correspondiente en ella. Si haces un orificio en la pared y apuntas hacia él, las partículas, las bolitas de pintura atravesarán el orificio y seguirán en dirección a la que teníamos antes de atravesar. En sin ninguna modificación, se podrá apreciar. Bueno, como decía el apartado anterior, que el caso de movimiento ondulatorio es ondulatorio sustancialmente distinto. Se practica un orificio o un obstáculo que se oponga al movimiento ondulatorio. Pueden ocurrir de manera general que dos casos que puedan ser recogidos en la siguiente imagen, según que dicho orificio sea grande o pequeño respecto a la longitud de onda. Acá después le explicamos un poquito la, sobre el siguiente proceso que podemos visualizar al lado izquierdo. Los arcos en azul de la figura representan las frentes de una onda cuyo foco se encuentra rodeado por cuatro paredes, como lo podemos apreciar en la imagen que tenemos presente. Para observar el fenómeno de la difracción, creamos un orificio en dicha pared, como nos planteaba el ejercicio. De los efectos observados serán distintos según las dimensiones del orificio respecto a la amplitud de onda propagada, sean grandes el orificio o de acuerdo si es pequeña del orificio. Así, nosotros podemos percibir a medida que si es más grande la onda se hará de mayor amplitud. Si es más pequeña, será la misma onda, pero con un pequeño, o sea, con un pequeño reajuste a su dimensión. Ejemplo 2.
Otro ejemplo sería, un ejemplo más acá, más que todo teórico, sería cuando en un cuarto oscuro hay una rendija. Eh, no sé si han podido apreciar o, bueno, yo cuando niño sí lo hacía. Pues podemos ver esos fenómenos con los cuales nosotros podemos y nos causa a veces hasta curiosidad. Bueno, yo siempre he sido curioso un poquito y me pongo a observar las cosas. Pero hoy en día, ya que se nos da la oportunidad de poder saber cómo se forma este tipo de ondas, nos queda un poquito más claro. Dice, en un cuarto oscuro hay una rendija en alguna pared, se da hacia un sitio iluminado. Se observa cómo por esa rendija entra un rayo de luz y luego se esparce por el cuarto produciendo una iluminación parcial del cuarto. No sé si de pronto han tenido esa oportunidad de observar cuando, supongamos que en un techo vemos un pequeño huequito, ¿cierto? Observamos que ahí arriba es súper pequeño, pero cuando llega en la parte de abajo se va expandiendo. Bueno, es el mismo proceso que ocurre en este caso. Otro sería en los atardeceres, la luz solar atraviesa las nubes, produciendo un esparcimiento de la luz con efectos artísticos, que también no podemos ver esos fenómenos. Es que estos fenómenos siempre están muy común entre nosotros, pues el que es atento sabe de dónde viene y dónde proviene, que es cuando se aplica estos fenómenos. Bueno, la polarización. Polarización y su definición es la siguiente. La polarización de la luz es uno de los fenómenos que contribuyó a establecer la teoría ondulatoria. O sea que en este caso, este término se debería de poner de primero, pero bueno, ya que se colocó en este sentido, pues sigamos. Dice, en una onda no polarizada, la vibración oscila en todas las direcciones perpendiculares o en la dirección de propagación. Partiendo de ese estado, la onda se polariza si por algún motivo o, por ejemplo, después de atravesar un cristal, pasa a oscilar solo en un determinado plano, que se denomina plano de polarización. En el ejemplo que está al ladito de mí, acá, perdón, aquí, podemos ver como la luz polarizada. Y el polarizador, esto más que todo se utiliza, digamos que con lentes, con binoculares, con telescopios, nosotros podemos ver ese tipo de polarización o ese tipo de aplicabilidad que se le da a este tipo de fenómeno. Un ejemplo, bueno, perdón, también podemos encontrar las siguientes leyes en la polarización, que es la ley de Malus. Todavía podemos encontrar otras más, pero yo enumeré las más, digamos que las más importantes. No me puse a consultar una por una porque el tema siempre sería un poquito más extenso y el video sería muy pesado para subirlo a una determinada plataforma. Bueno, cuando una polarización, perfecto, es colocando en el camino un haz de luz polarizado. La intensidad de luz que pasa a través del polarizador es dada por I es igual a I a un metro sobre el coseno a la 2 por teta. Tenemos la luz del ambiente, como lo explica acá en el siguiente, perdón, acá en el siguiente ejemplo. Acá, acá. Tenemos la luz no polarizada, la cual entra a un lente polarizador o el eje de transmisión, el cual luego pasa ya polarizada a un analizador, que es el caso que se aplica en los telescopios, en los cuales nosotros, o sea, eso se determina, o sea, determina un determinado ángulo al cual no se procesa o se va a estudiar dicha luz o dicho fenómeno al cual estemos proyectando o se esté estudiando. También tenemos la ley de Richter, que nos dice, a un rayo particular, cuando el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado, el rayo refractado está completamente polarizado. El ángulo a la normal de que esto ocurre lo conoce como ángulo de Brewster o ángulo de polarización. Eso, como le había dicho, es un proceso más complejo y esto es más aplicado más que todo a los sistemas de telescopios y esas partes que utilizan las agencias espaciales para hacer sus determinados estudios y cálculos. Y más que todo se aplica en ese campo. Tenemos la fórmula con la cual podemos realizar los cálculos
y así sucesivamente. También tenemos los tipos de polarización. En este caso podemos encontrar la polarización electromagnética. La polarización electromagnética es una propiedad de las ondas que pueden oscilar con más de una orientación. En una onda electromagnética, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son oscilantes. Oscilante es que no se mantiene, sino que emiten como un determinado destello por determinados tiempos, pero en diferentes direcciones, o sea que sale esparcido para cualquier parte. Entre sí, y la dirección de propagación de la onda a las ecuaciones de Maxwell modelan este comportamiento. Bueno, retomando a lo que decía que son oscilantes pero en diferentes direcciones, en ambas perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, las cuales las podemos calcular a través de las leyes de comportamiento de Maxwell. Aquí adentrando en un poquito, de acuerdo a las leyes de Maxwell, es que lo que nos dice la ley de Maxwell es que toda variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado produce en él una corriente eléctrica inducida, o sea, que es, que es aplicada. Dicho de otra forma, diríamos que los campos magnéticos variables producen a su alrededor campos eléctricos. ¿Sí me entienden? En este caso serían campos eléctricos porque ya no son de forma natural, sino que se están captando dicho proceso, dicho fenómeno. También podemos tener polarización de ondas sonoras. Las ondas sonoras o de sonido, las cuales nosotros también las percibimos, las podemos apreciar en nuestra vida diaria. Las ondas de sonido en un gas líquido o de ondas exclusivamente longitudinales, en la que la oscilación va siempre en la dirección de la onda, por lo que no se habla de polarización en este tipo de ondas. O sea que totalmente todo lo contrario. En pocas palabras, voy a hablar de las ondas sonoras. Una forma más explicativa sería que una onda sonora es aquella de tipo expansiva, o cuando ponemos un altavoz, sería una forma más explicativa. O un ejemplo sería de onda sonora, son aquellas que se originan producto de la vibración de las moléculas de un medio, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, tenemos un tubo de metal, el agua o el aire. El sonido se propaga como onda longitudinal en sólidos, líquidos, gases y también se puede propagar como ondas transversales en sonidos. Yo creo que eso más que todo nosotros lo vimos en el bachillerato y pues obviamente ahondar en este tipo de campo pues es un poquito más complejo. Aquí estamos haciendo como un breve recordel de cómo funciona este tipo de ondas. Digamos, ejemplo, por ejemplo, como le decía acá, la luz emitida por una lámpara de tungsteno no está polarizada, mientras la luz solar dispersa que ocasiona el cielo, o sea, está polarizada, o sea, se expande por todos lados. En cambio que la luz de tungsteno, totalmente diferente. Acá podemos ver también el principio de superposición. En este caso, como lo podemos ver aquí, hablamos otra vez de la ley de Coulomb, y el cual determina la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que experimenta una carga puntual ante la presencia de otra. Sin embargo, ¿qué ocurre? Si deseamos conocer dicha fuerza, cuando nuestra carga se encuentra rodeada de más de una carga, la respuesta es bien sencilla, al igual que hacíamos con la suma de la fuerza en los apartados de las leyes de Newton. Aplicamos lo que conoce como principio de superposición. La fuerza neta que actúa sobre cada carga será la fuerza resultante que sobre ella ejerce el resto de cargas.
Eh, en este caso podemos ver un ejemplo. Como les decía, los ejemplos siempre son un poquito más complejos y traté de conseguir los ejemplos más básicos y más explicativos posible que podía conseguir. Un ejemplo sería, si disponemos de cargas N, carga Q1 y Q2, o Qn hasta la que querramos, Qn. La fuerza neta que actúa sobre una de las cargas de un sistema de carga es la suma vectorial. Creo que también hemos tratado ese tema de las sumas vectoriales, ¿cierto? ¿Qué dice la suma vectorial? Es formar una cadena de vectores donde el vector que engloba a todos los vectores es el vector de la suma resultante. En otras palabras, la suma de vectores es la unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera, una seguida de la otra. Del otro lado, y cumple con la propiedad conmutativa. Todos ya conocemos esos términos, creo que ya podemos más o menos tener una idea de cómo nos explica el siguiente ejemplo. Ahí podemos ver F1 que es igual a F2, 2.1 más F3 más 1 y así sucesivamente. Un ejemplo por acá que encontré sería el siguiente. Dado que el sistema de carga de la figura determina la fuerza que experimenta Q2, sabiendo que de la 3 la carga se encuentra en el vacío y el sistema de referencia está expresado en metros. Podemos ver el ejemplo, la sumatoria y así vamos aplicando sucesivamente para tener un determinado cálculo. Los datos Q1 que es igual a 4 microfaradios es igual a 4 por 10 a la menos 6 centígrados. Y así sucesivamente seguimos haciendo el demás proceso y obtenemos el resultado. Acá tenemos otro ejemplo, aplicando el principio de superposición de fuerzas eléctricas. La fuerza F2, la cual le podemos simbolizar en la parte de arriba con una flechita en la parte de arriba, ya que, como había comentado, que son sumas de vectores, el cual actúa sobre Q2, será la suma del vectorial. Acá sería la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, sería F, fuerza 1 del vector 1 sobre la 2. La Q1 y la Q2 tienen distintos signos, la cual será atractiva. La fuerza que ejerce Q3 sobre Q2 sería F a la 3 sobre 2, como nuevamente Q2 y Q3 tienen distintos signos, y así será sucesivamente de forma atractiva. Y acá podemos ver el ejemplo, perdón, el ejercicio ya realizado. Por acá tenemos otro ejemplo, un poquito más complejito, eh, con los vectores, el mismo proceso, hacemos los mismos cálculos y luego aplicamos de forma ordenada dicho proceso para tener resultados. Acá tenemos otro ejemplo del mismo ejercicio aplicando los mismos procedimientos. Pues esta es un poquito más compleja porque hay que hacer una serie de pasos y seguir para poder calcular. Llegamos a ondas estacionarias. Eh, Aquí llamamos ondas estacionarias. Bueno, llamamos onda estacionaria a un caso en particular de interferencia que se produce cuando se superponen dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario. En una onda estacionaria, los distintos puntos que la conforman oscilan en torno a su posición de equilibrio o a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón de la onda no se mueve, de ahí su nombre. O sea, su nombre lo dice, una onda estacionaria es aquella que se mantiene ahí, pero que oscila en ese mismo rango de la cresta y podemos determinar en el ejemplo gráfico que tenemos en la imagen. Ecuaciones de onda estacionaria. Acá tenemos la amplitud de cada punto de onda estacionaria es
es función de la posición del mismo. Su frecuencia es la misma que tienen las ondas que interfieren. Ahí tenemos la fórmula de cómo calcular este tipo de fenómenos de ondas. Tenemos un ejemplo. Dice, el ejemplo uno. En una cuerda se propaga de derecha a izquierda una onda de ecuación. Como se nos da y es igual a 3 por coseno a la 5 a la pi por, por, por tiempo. Más pi entre 3. Aquí. Al llegar al extremo de la onda refleja se calcula la ecuación de la onda estacionaria que se podrá generar. Podemos ver el ejemplo, es un poquito más complejo también. Se requiere de campo y de tirar lápiz también para poder obtener el resultado. Por acá más que todo le presento un ejemplo, es un ejemplo de cómo se calcula y una forma de cómo las fórmulas están hechas. Resolución. Perdón, la resolución del problema para esta onda, como la podemos ver, está acá gráficamente y se las trae ya listas, tomada y copiada del tomo que leí. Pues como le he dicho, no lo podemos hacer de forma así porque nos ahondaríamos demasiado tiempo y pues el tiempo no es mucho que nos colabore en este tipo de videos. Y tenemos el resultado, el proceso, cómo se realiza. Y bueno, compañeros, eso fue todo. Eh, Muy interesante el tema sobre la sonda y que espero que en otra ocasión podamos de pronto tomarnos el tiempo y estudiarla más a fondo porque este tema es de mucho más complejo. No en una simple exposición se puede explicar toda esta temática porque, como le digo, eso es un tema muy largo y cada tema requiere de bastante tiempito. Bueno, profe, no es más nada. Muchas gracias por el tiempo. Le agradezco a todos los compañeros y compañeras de mi curso que todos estén bien. Y gracias. Muchas gracias.